Bueno, lo hemos comentado durante las últimas horas, este cuestionado caso ha traído divisiones incluso dentro del oficialismo. A nivel institucional, el Frente Amplio insiste en un espionaje tras la filtración de la interceptación telefónica del presidente Boric y su psiquiatra Josefina Uneus. Desde el Partido Socialista y también desde el PPD han exigido respetar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Queremos profundizar en esto y también en otros temas. Vamos a tomar contacto con el diputado del Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano. Qué gusto de saludarlo hasta ahora, diputado. ¿Cómo le va? Muy bien, Yatida, por gusto de estar una vez más conversando contigo, esta vez de manera remota. Para la próxima lo haremos en el estudio. Así será, diputado. Bueno, partamos con lo que ha sido el tema de las últimas horas. ¿Usted respalda la carta pública o el comunicado que ha enviado el Frente Amplio donde dice que acá hay espionaje con fines políticos? ¿La respalda, la suscribe al 100% esa teoría o no? Sí, mira, la verdad que a mí me resulta un tanto distante el concepto de espionaje político. Yo creo que hay dos cosas que sí son importantes en el contenido de la carta que rescato profundamente. Una es que es deseo de nuestra institución partidaria que el proceso de investigación avance con celeridad, que se investigue todo lo que tenga que investigarse, que caiga quien caiga, porque efectivamente estamos ante un delito que es, o una acusación de un delito que es muy importante, particularmente todos aquellos que dicen relación con lavado de activos, fraude al fisco, etcétera, que están enmarcados además en la ley 19.913. Pero esa misma ley, en su artículo 31, además habla de que se trata de causas reservadas, lo que a uno le causa impresión, conmoción y dudas, creo que legítimas dudas, es que se ha vuelto cada vez más recurrente que las causas que está llevando el fiscal Cooper terminen siendo filtradas en la prensa de manera parcial. Y cuando esto ocurre, es bastante sencillo que se descontextualicen, que muchas veces se genere una sentencia previa en la ciudadanía, en la opinión pública, y que finalmente se dañe el debido proceso, que es a lo menos lo que a mí me interesa, que se respete para efectos de que tengamos esclarecidas las responsabilidades y las sanciones cuando corresponda en todas estas causas, no solo en las aristas, por cierto, del caso convenio, pero vimos filtraciones también a propósito de las conversaciones privadas que nada decían en relación, por ejemplo, con delitos entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Ese tipo de conductas, a mí me parece que es grave que se hayan vuelto una normalidad en el actuar del Diputado. Ministerio Público y que no tengamos ningún tipo de claridad respecto del ímpetu que se le está poniendo a investigar, bueno, quién es finalmente el filtrador o los filtradores de estas informaciones y con qué objetivo político lo hace, porque terminamos al final discutiendo usted y yo sobre los trascendidos de prensa de una carpeta investigativa que no deberíamos conocer. Claro, ese es un tema de las filtraciones que ha dado para hablar durante los últimos meses, pero en lo que es el concepto que utiliza el Frente Amplio en su declaración pública, espionaje con fines políticos, usted dice que se distancia de esa teoría, lo mismo decía el senador Latorre anoche. ¿Se equivocó la directiva del Frente Amplio a colocar eso tan escrito, tan nítido en un comunicado de que hay espionaje con fines políticos en Chile? Mire, quizás estamos observando antecedentes distintos. Con lo que yo me he podido informar y que probablemente son los mismos medios que usted ha visto, los mismos titulares y contenidos de medios de comunicación al respecto, a mí me parece que no es el concepto adecuado. Sí, vuelvo a sostener, acá existe la necesidad de esclarecer cómo finalmente el Ministerio Público cumple con su obligación de resguardar informaciones tan sensibles como pueden ser, por ejemplo, los pinchajes de celulares o las conversaciones privadas que se interceptan, porque finalmente lo que termina ocurriendo cuando esto, ¿no?, se ventila de la manera que lo hemos conocido es que además, ¿no?, a mí me parece muy riesgoso que se generen expectativas o que se generen acusaciones incluso más elevadas respecto de los contenidos de estas conversaciones porque son parciales. Yo no conozco los contenidos completos de las conversaciones como para poder armarme un juicio efectivo. También es cuestionable, y ustedes lo explicaban en la nota recién, que efectivamente si había un teléfono al que se pretendía pinchar era otra persona de la que terminó siendo dueña, bueno, ahí esa persona tiene derecho a ejercer las acciones legales y eventualmente reclamar por aquello. Es el Poder Judicial quien tiene que determinar, uno, las responsabilidades y eventuales delitos que se han cometido, y dos, si han habido excesos en algunas de las atribuciones más intrusivas que ha ejercido el Ministerio o que ha solicitado el Ministerio Público a través de tribunales. Pero vuelvo a decirlo, en eso yo soy un respetuoso de la separación de los poderes, yo soy parte de otro poder, del poder legislativo, y por lo tanto lo que me parece es que hay que dejar que el Poder Judicial avance con
tranquilidad, con celeridad, pero también que lo haga de la manera correcta, ¿no? Que utilice las herramientas judiciales y no las herramientas comunicacionales, que es lo que a uno le queda la sensación que es lo que más se ha utilizado en el último tiempo. Ya, o sea, se equivocan algunos parlamentarios que han de alguna manera puesto sombra sobre el trabajo del fiscal Cooper, que es fiscal de Coquimbo y que está llevando este caso. Lo que pasa es que la libertad de expresión es legítima. Yo me puedo hacer cargo por las expresiones que yo he emitido desde que soy parlamentario y en esto, a lo menos yo he tenido la prudencia de referirme a todas las causas judiciales del color político que sea el afectado con esa misma característica. Y me parece que hay que respetar la reserva de los poderes, que me parece que incluso la independencia de los poderes, que me parece que además los parlamentarios y parlamentarias no estamos llamados a comentar estas causas ni a hacer nada que pueda de alguna manera significar poner presiones sobre algunas de las instituciones distintas de nuestra labor. Eso es algo que es mi línea política y si algún otro parlamentario dentro de su libertad de expresión lo ha ejercido, a lo menos no tiene que ver con la mía y es de lo que yo me puedo hacer cargo. No puedo comentar, quizá habría que entrevistar a algunos de los parlamentarios que han emitido esos juicios. No ha sido el caso de quien hoy día les habla. Diputado, ¿usted conoció al psiquiatra Alberto Larraín? ¿Lo conoce? ¿Es amigo? ¿Tiene algún vínculo con él o lo tuvo? Ninguno, no conozco al psiquiatra Larraín, no conozco a Josefina Oneus, no conozco a ninguno de los involucrados en este caso, no tengo ninguna referencia personal ni tampoco mediante terceros de ellos, ¿no? Lo que conozco es lo que ha salido en prensa, los conocí a propósito, ¿no? De que estalló el caso Procultura y me he hecho una impresión al respecto, pero la verdad que en realidad es una opinión fundada, vuelvo a decirlo, en estos trascendidos de filtraciones de conversaciones privadas. Pero más allá de conocerlo o no, bueno, ha sido un caso muy mediático esto. Hoy día en la mañana conocemos este comunicado que saca Alberto Larraín, una carilla prácticamente donde se desmarca prácticamente de todo lo que se ha dicho. ¿Le parece que es correcto que aparezca a esta altura del caso Alberto Larraín con este comunicado, de alguna manera desmintiendo cosas que han trascendido, sobre todo a raíz de este conocimiento masivo de escuchas telefónicas que hemos tenido? Bueno, el debido proceso le otorga a todas las partes derecho a defenderse. Yo me he hecho una impresión donde creo que a estas alturas también la sociedad se ha hecho una respecto de lo que está detrás de este caso. Y a lo menos a uno le parece que hay antecedentes suficientes, por lo menos, para presumir que el actuar del Ministerio Público en esta materia está fundado en que existen indicios de un caso de corrupción. Evidentemente, la persona involucrada en cualquier caso siempre tendrá derecho a defenderse, pero lo que tendría que ocurrir ahora es que efectivamente veamos medidas judiciales específicamente diseñadas para encauzar este caso. Yo esperaría que existan formalizaciones. Yo esperaría que si el fiscal y el Ministerio Público en su conjunto se ha formado la impresión de que acá puede haber un caso de corrupción, de fraude al fisco, o lavado de activos, o cualquier otra de las figuras penales que se ha ventilado en la prensa que se persiguen, bueno, se ocupen las medidas judiciales que permiten esclarecerlo. Si hay que revisar cuentas bancarias, bueno, que se revisen cuentas bancarias. Lo que yo esperaría que no siga sucediendo es que terminemos solo conversando respecto de conversaciones, incluso algunas de carácter político y personal, y no de aquellas que importan, que son las que o pueden revelar o pueden ayudar a que se esclarezcan responsabilidades sobre delitos y no sobre pareceres u opiniones entre terceros. Ya, diputado, y si a esta altura estamos en mayo del 2025 de un caso de financiamiento irregular a la política, estamos utilizando el concepto porque lo puso el propio fiscal Cooper cuando hizo este requerimiento a la justicia, algo que fue denegado cuando quiso escuchar al presidente Gabriel Boric. Alberto Larraín dice que él no ha financiado a nadie, que nunca ha puesto un peso para campañas políticas, salvo para la campaña de su expareja, de su pareja Sebastián Balvoltín, donde dice mi pareja hace más de 5 años y dice esos fondos fueron a título personal. ¿Usted tiene alguna sospecha de que algo pasa en el ambiente, de que hay financiamiento o que lo hubo irregular de la política después de todos los casos mediáticos que tuvo Chile? Mire, precisamente, y usted bien lo menciona, a propósito de leyes que nacieron después de escándalos de financiamiento irregular de la política, como el caso Penta, es que hoy día ese tipo de financiamiento está totalmente regulado y es totalmente trazable. El resto de lo que tenemos de información, lamentablemente hasta el momento, salvo que usted me corrige y me diga lo contrario, son filtraciones sin contexto que dan cuenta de algunas conversaciones de personas individuales, pero yo no tengo ningún antecedente de que exista un solo peso de Alberto Larraín registrado como aporte del Frente Amplio, y el CERVEL, entiendo además, así lo ha confirmado. Sin perjuicio de eso, si es que el Ministerio Público
dice por la prensa que tiene esta sospecha, vuelvo a señalarlo, lo que tiene que ejercer son sus atribuciones judiciales y utilizar las herramientas que le permitan dilucidarlo. Pero adelantar un juicio, vuelvo a decirlo, no me corresponde como parlamentario en torno a lo que ha trascendido en prensa, a mí me parece peligroso y creo que el debido proceso para cualquier imputado y también para cualquier partido político que pueda verse afectado en el marco de lo que se señale por parte del Ministerio Público en la opinión pública debe respetarse, y eso implica también que cuando se hacen este tipo de acusaciones deben acreditarse. Lo otro que quiero señalar, ¿no? Es que ni el señor Larraín ni nadie, hasta donde yo tengo entendido, del Frente Amplio se encuentra imputado en esta causa. Y quiero ir un poquito más allá. En la otra arista relevante del caso Convenios, que probablemente usted la va a tocar en breves momentos, que tiene que ver con la exdiputada del Frente Amplio, Catalina Pérez. En ese caso, el Frente Amplio también tomó medidas muy duras cuando tomó conocimientos de algunos antecedentes, entre ellos expulsar a 2 de los actuales imputados, y a la tercera, que es la diputada Pérez, actualmente desaforada, se le suspendió y luego, antes de que ese proceso disciplinario continuara, ella renunció al partido. Es decir, ¿y por Diputado. qué menciono esto? Solo para terminar la Sí. idea, Davor. Menciono esto porque finalmente los partidos se diferencian entre sí, no, como pasa en las mejores familias, no porque puedan garantizar que nunca alguno de sus militantes, que en nuestro caso son miles, puedan eventualmente estar involucrados en algo que genere reproche o que atente en contra de los valores, principios y medidas de conducta que nosotros mismos nos hemos fijado. La diferencia fundamental está en cuando nosotros actuamos y tomamos conocimiento que eso ocurrió. Y cuando nosotros lo hemos hecho, en el caso de Procultura todavía no tenemos ningún antecedente, pero cuando esto ocurrió con el caso de Antofagasta, las medidas están sobre la mesa y creo que nos diferencian bastante de muchos otros partidos políticos que han tenido que enfrentar circunstancias similares y que ante el no actuar, muchas veces uno dice, bueno, quizás no les molesta tanto que alguno de sus militantes pueda ser acusado de alguna circunstancia como esta. Yo Sí. creo que en eso el Frente Amplio tiene marcada una diferencia histórica por conducta. Sí, bueno, hay algunos gobernadores que están en calidad de imputados en este caso, usted lo dice, no son militantes de su partido, vamos a ver cuáles son las acciones que tiene la justicia en el futuro, pero quería preguntarle por el Palacio de la Moneda, por la oficina del presidente Gabriel Boric. Las escuchas, las filtraciones, como usted dice, nos han permitido saber que el presidente estaba muy involucrado en este caso, sobre todo en el futuro de algunas personas muy cercanas a él. ¿Se preocupó demasiado quizás de este caso? ¿Erró ahí el presidente Gabriel Boric al involucrarse directamente y hoy día, quizás en el último año, estar con este caso marcando la pauta diaria de la moneda, de la gira a China, por ejemplo, que se está desarrollando hasta ahora? A ver, me parece bien que primero que el presidente siga con las funciones para lo que fue electo, ¿no? Que es presidir el destino de la nación. Segundo, valoro profundamente que el presidente y todas las autoridades de gobierno, en esto creo que es fundamental que así sea, velen porque las instituciones funcionen, porque se respete la separación de los poderes. Creo que lo relevante acá, yo desconozco los antecedentes que podrían poner la tesis que usted pone, Davor, respecto a que el presidente se preocupó demasiado, se involucró demasiado. Yo creo que acá lo que tiene que ocurrir es que más allá de los trascendidos en prensa, la justicia tiene que actuar con seriedad, tiene que actuar con celeridad, tiene que resolver sobre estos hechos. Y creo que el presidente lo ha dicho muy bien, con mucha claridad, caiga quien caiga, no en base a rumores ni filtraciones que existan en la prensa. Entonces, mientras mantengamos esa premisa de lo que es fundamental, que es que las instituciones hagan su trabajo, y si la Fiscalía tiene la convicción que haga lo que yo señalé, que utilice las herramientas que tiene a su disposición para esclarecer estos hechos, medidas judiciales que correspondan, pero que no se tramite, como lamentablemente parece que se ha hecho costumbre, lo que le corresponde a los tribunales a través de la prensa, avanzamos. Yo creo que no se puede seguir instalando una verdad paralela desde las filtraciones, porque además pareciera ser que esas filtraciones son selectivas y que terminan entorpeciendo la búsqueda de justicia. En esto, lo que he podido leer de estos mismos trascendidos de prensa respecto al presidente de la República son frases como jamás haría algo ilegal, o frases como siempre es una buena estrategia decir la verdad, y lo que ha señalado además en sus declaraciones de prensa es que está disponible para colaborar y que se investigue todo y absolutamente todo lo que tenga que investigarse, porque no tiene nada que ocultar. Dicho eso, creo que entonces ahora las instituciones tienen que funcionar y más allá de comentar cualquier otro trascendido de conversación privada en la que haya podido estar presente la primera autoridad del país,
Bueno, creo que estos dichos hablan por sí solos y hoy día le toca al Ministerio Público hacer carne la investigación que ha señalado por los medios que va a ejecutar. Bueno, diputado, usted es diputado de la República. Chile Vamos está pidiendo una sesión especial para tratar este caso. Uno se pregunta, ¿sirve de algo que el Parlamento discuta sobre lo que está pasando en Procultura, de las filtraciones, de las escuchas, de las acciones que está teniendo el Ministerio Público? Mire, ¿sabe qué? Yo soy también respetuoso no solo de la separación de poderes, sino de las atribuciones que tiene el propio poder del que yo soy parte, que es el Poder Legislativo. Y me parece que las comisiones especiales investigadoras, las sesiones especiales, si bien en algunos casos terminan siendo infructuosas, en algunos casos también suelen ser utilizadas con fines más bien políticos. La verdad que me parecen instrumentos que son positivos dentro de esta área adicional que tiene el Congreso, particularmente los diputados y diputadas, que no solo legislar, sino también fiscalizar. Discutir un tema que es un problema país no le hace mal nunca a Chile, no le hace mal nunca a la Cámara de Diputadas y Diputados, y por cierto estaremos en esa comisión escuchando muy atentamente y aportando también los antecedentes que correspondan. Nunca creo que sea una pérdida de tiempo. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Democracia Viva, usted algo decía en medio de esta entrevista. Catalina Pérez, colega suyo del partido, ex militante del Frente Amplio, está a esta hora con arresto domiciliario total. No es la primera diputada que está detenida, de hecho hay otros que están en la cárcel, tras las rejas. ¿Cuánto se está dañando la fe pública con estos casos en nuestro país, la confianza que ya era baja a las instituciones y sobre todo al Congreso? Sí, yo creo que es absolutamente delicado que hayamos visto el récord de desafueros que hemos tenido en la Cámara de Diputadas y Diputados en esta legislatura. Yo soy parlamentario hace 3 años, desconozco si esta es una cifra tan normal, pero por las conversaciones que he tenido con otros colegas, realmente sorprende la cantidad de desafueros que han cursado, que han sido autorizados durante estos últimos 3 años. Y por cierto que eso daña la fe pública, daña la fe en la política, en la capacidad de los políticos de resolver problemas y de hacerlo con honestidad. Y finalmente en esto pagan justos por pecadores, ¿no? Por lo tanto, me parece grave, pero por otro lado, me parece positivo que a través de estos desafueros y que a través de estas acciones, también las medidas cautelares que se han tomado en muchos casos, que además son de la más amplia gama de acusaciones de delitos que podemos ver. Tenemos parlamentarios acusados de violación, tenemos parlamentarios también acusados de fraude al fisco en la vereda al frente. Mauricio Ojeda, claro. Exactamente. El hecho de que estos desafueros cursen y que existan estas medidas, creo que también envían una señal poderosa que en algo debiese restituir primero la fe pública que se daña cada vez que existen este tipo de circunstancias, y es que nadie está por sobre la ley indistintamente del cargo que ocupe e indistintamente del partido político en el que milite. Y en esto yo creo que acá hay una sola línea. Cuando existen acusaciones de corrupción, como señalé en un inicio, tiene que investigarse todas y todos tienen que estar a disposición de la justicia y efectivamente tenemos que respetar, como existe una separación de poderes, cada una de las decisiones que toma autónomamente, en este caso, el Poder Judicial. Yo agregaría un pelo a la sopa de lo que estamos conversando, y es que además ha causado mucha indignación que en todos estos desafueros, incluido el último que estábamos comentando, nuestra legislación actualmente permite que los parlamentarios y parlamentarias sigan percibiendo su dieta parlamentaria, que no es una dieta baja, a mí me parece excesivamente alta y además me parece que habría que volver a discutir su rebaja. Yo presenté un proyecto de ley a propósito de lo mismo y que me gustaría señalar por estas cámaras, aprovechar que tengo la posibilidad de solicitarle a la Comisión de Constitución que tenga bien ponerla en discusión, porque efectivamente lo que busca es que cuando un parlamentario es desaforado, suspendido sus funciones, cuando deja de ir a votar y sobre todo cuando se encuentra frente a una medida cautelar, como puede ser el arresto domiciliario o incluso la prisión preventiva, deje de percibir aquellos recursos que todos los chilenos y chilenas le entregan para que vote los destinos de la nación en términos legislativos cuando no lo está haciendo. Ya. Diputado, el arresto domiciliario de Catalina Pérez, ¿puede de alguna manera dañar la candidatura de Gonzalo Vinter? Se lo pregunto porque Catalina Pérez hoy día no es del Frente Amplio, pero está asociada al Frente Amplio, fue presidenta del partido, fue además vicepresidenta de la Cámara de Diputados, fue muy conocida a nivel mediático, la hemos entrevistado acá un montón de veces. ¿Daña de alguna manera la marca Frente Amplio en medio de la campaña primarias? No, yo absolutamente quisiera decir que no, por razones que ya esbocé, pero que voy a detallar nuevamente, que tienen que ver con que, primero, cuando estalla el caso Convenios y particularmente el caso Democracia Viva, creo que no ha visto un partido
que actúe con la celeridad, con la determinación e incluso con la dureza que actuó el Frente Amplio en su momento. Yo quiero recordar que habían 3 personas involucradas, de las que en aquel momento se tenían apenas indicios, y efectivamente el partido realizó una investigación muy profunda que terminó con la expulsión inmediata, previo a los procesos judiciales, de 2 de sus militantes, que terminó además con la colaboración del partido en estos procesos judiciales para esclarecer aquellas responsabilidades, y que en el caso de Catalina Pérez, donde existían antecedentes quizás un tanto más difusos y que se han venido incrementando a propósito de la investigación propia que realizó el Ministerio Público, y la que evidentemente carpeta a la que no puede acceder el partido ni ninguno de sus miembros, pero que también se filtraron algunas de estas pericias por la prensa, pasó por una suspensión de su militancia, y una vez que podía enfrentar un procedimiento disciplinario de la justicia partidaria, que, lo señalo, es aparte de la justicia ordinaria, aparte del proceso que en este caso hoy día lidera el Ministerio Público, cuando eso podría haber ocurrido, la diputada tomó la decisión, ante la posibilidad de verse sometida una vez más, de renunciar al partido. Por lo tanto, no existe en este momento ninguna relación. Si la hubiera, probablemente hubiesen existido otro tipo de medidas sancionatorias, incluso en una de esas se podría haber discutido respecto de su expulsión. No llegó a ocurrir porque, dejando de ser militante, la verdad que el partido no tiene potestades para ejercer la justicia partidaria, pero creo que el actuar del Frente Amplio da cuenta de que existe una política de tolerancia cero respecto de la corrupción y respecto de otros tipos de conductas que puedan atentar en contra de los principios, valores que nos hemos autoacordado como partido. Entonces, no, creo que no debiese afectar, y me gustaría dejar muy en claro aquellos antecedentes que puse sobre la mesa, porque efectivamente el Frente Amplio, cuando se enfrenta a estas situaciones, a diferencia de lo que uno esperaría de otros partidos, actúa, y actúa con total claridad. Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Que le vaya muy bien. Igualmente, Davor. Nos vemos la próxima vez en el estudio. Eso, aquí lo esperamos. Que le vaya muy bien.